Conciencia Colectiva, explorando la santidad social y la justicia social. Y comienzo con una cita que dice lo siguiente. El Evangelio de Cristo no conoce otra religión que no sea social, ninguna santidad que no sea santidad social. Cierro la cita. Evidentemente todos sabemos que es una cita de John Wesley. Pero, ¿qué significa la santidad social desde el marco de una conciencia colectiva como el imperativo inherente al cristianismo? Como nazarenos y nazarenas no podríamos entender plenamente nuestra doctrina de la santidad si no hablamos de la imagen de Dios como concepto teológico. Por eso este debe ser nuestro punto de partida para esta conversación. Es como establecer una plataforma para entendernos. Podemos hablar de la imagen de Dios en el ser humano creado desde dos punteros fundamentales. Hay quienes hablan de la imagen de Dios desde la imagen perdida y distorsionada por el pecado tras una violación voluntaria, ¿verdad? Que es lo que nosotros entendemos como pecado, que es una transgresión voluntaria. Pero también podemos hablar de la imagen de Dios restaurada en el misterio de la santidad que se vive tras la redención en Cristo. Y ese es el, ¿verdad? Ese es un poco el lado por donde se va John Wesley, un poco no, plenamente. Así que cuando hablo de la imagen restaurada en el misterio de la santidad que se vive tras la redención en Cristo, me refiero, y yo personalmente, me refiero a la santidad como parte del misterio divino, porque la vivimos mientras estamos aún contenidos dentro de la naturaleza pecadora de nuestra humanidad, ¿verdad? Hay quienes construyen el concepto de santidad desde una antropología negativa, ¿verdad? Fundamentándose en la transgresión. Y esos entonces construyen, ¿verdad?, el concepto de la santidad como un conjunto de reglas y obras para no pecar. ¿Qué cosas no hacer para mantener la santidad? Pero hay quienes como Wesley, citando también a Donning, a Magallanes, a Banks, a González y otros teólogos y teólogas, lo hacen desde una antropología positiva, y a Noble, se me pasó decirlo, lo hacen desde una antropología positiva de lo que ha sido devuelto y restaurado en nosotros. O sea, las características y las cualidades inherentes a Dios, que entre otras muchas son primordialmente el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, la paz, el perdón. Y esto rescata entonces, y citando a Banks, el significado del hombre creado a imagen de Dios, del peso agustiniano extremo que considera al humano totalmente depravado. O sea, partir hacia el concepto de la santidad desde una imagen de Dios restaurada nos rescata de tener esa idea principal, fundamental, ahí metida en nuestra mente todo el tiempo, de que el ser humano es principalmente, fundamentalmente malo. Así que resumiendo muy brevemente a Wesley, podríamos decir que la santidad es la imagen de Dios grabada en el corazón, la mente de Cristo ahora en nosotros. Él hacía mucho énfasis en cambiar la mente, y el amor continuo y agradecido a Dios. Por eso el ser humano santificado y la mujer santificada es impulsado por esa imagen de Dios y no por el pecado. O sea, santificados, no somos impulsados por el pecado. El pecado se queda atrás como la sombra de lo que éramos, pero sigue estando delante como la amenaza de lo que está latente en nosotros. Sin embargo, la imagen de Dios es esa fuerza vibrante dada por el Espíritu para poder vivir en imitación a Cristo. Y en esta imitación no se puede vivir persiguiendo ningún objetivo que implique egoísmo, individualismo, injusticia y todo lo que sea la antítesis del amor. Y aquí yo le llamo al amor en mayúsculas, ¿verdad? Porque nos dice en las cartas de Juan que Dios es amor. No es que Dios ama, es que Dios es amor, ¿verdad? Por eso la santidad social está inseparablemente conectada a la imagen de Dios. No se puede ser santo si no se piensa y se vive para el bien común, sobre todo fuera de nuestras comunidades de fe. Ahí, fuera de nuestras comunidades de fe, es donde damos testimonio de Cristo para que otros crean.
Por eso hablar de santidad social no solo se refiere a la santificación personal, sino también a la forma en la que los creyentes vivimos nuestra fe en relación con los demás. Para ilustrar ese concepto, yo voy a usar un tema que he estado trabajando en los últimos 2 o 3 años, que es la oración del Padre Nuestro. Y lo voy a usar aquí como un breve modelo teológico de santidad social. En esta oración Jesús establece una serie de principios fundamentales. Yo le voy a hablar de 3. La dimensión colectiva, la dimensión escatológica y la dimensión redentora. La dimensión colectiva está en esa expresión inicial, Padre Nuestro, que resalta la dimensión colectiva del cristianismo en general en relación con un mismo Padre, en contraste con lo que sería una espiritualidad individualista, mi Padre, ¿verdad? La dimensión escatológica la vemos cuando entramos en la petición de venga a nosotros tu reino. Y esa expresa la dimensión escatológica que se vive en un reino en el aquí, pero todavía no. Ese concepto lo hemos estudiado antes, ¿verdad? Esa tensión entre la realidad presente del reino de Dios que está donde están los cristianos, porque está donde está Cristo, porque está donde está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y esa tensión entre la realidad presente del reino, pero también ante la plenitud futura, porque no vamos a ver, ¿verdad? Esa plenitud del reino de Dios hasta que el Cristo venga, regrese, ¿verdad? Y en ese reino, lo particular es, el rey es nuestro Padre. Y entonces la dimensión redentora, que la vemos claramente en esa parte de perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Aquí hay una implicación de que nosotros en nuestra vida de santidad somos capaces de perdonar, ¿verdad? Y eso entonces entramos en esa relación de perdón mutuo con Dios. Y esta expresión enfatiza la dimensión redentora que supera el problema sistémico del mal, al asumir entonces una responsabilidad colectiva sobre el pecado. Esto lo que quiere decir es que los creyentes santificados asumimos nuestra responsabilidad sobre el pecado. Somos pecadores, perdonamos y entonces, ¿verdad? También nuestra capacidad de perdón es recíproca a la gratitud que tenemos a Dios porque nos ha perdonado primero. Jesús en la oración que conocemos como el Padre Nuestro comienza por cambiar el paradigma de quién es Dios y de cómo nos relacionamos con Dios. Pero eso tiene entonces como resultado el cómo nos relacionamos los unos con los otros y las otras. Esto no es un asunto de solamente cómo cambiar el paradigma de relacionarnos con Dios. Ahora Dios es mi Padre. Es también que si Dios es mi Padre y es tu Padre y es el Padre de todos y todas, somos hermanos. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra manera de relacionarnos. Jesús nos presenta a Dios como un Padre común para toda la humanidad. Dice el teólogo reformado Karl Barth en un pequeño librito que es una joya, es un panfleto sobre la oración, sobre el Padre Nuestro que se llama así, oración solamente, que este énfasis plural de la oración puede interpretarse de 4 maneras. Primero, que somos hermanos y hermanas de Jesús porque tenemos el mismo Padre. Segundo, que esta forma plural de la oración incluye a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Y mire lo importante de este pensamiento de Barth. Y Barth lo que plantea aquí es que cuando nosotros oramos en plural, perdona nuestras ofensas, danos el pan nuestro de cada día, líbranos del mal, incluimos a toda la humanidad en nuestra oración. Mire qué cosa bella, ¿verdad? Porque al orar en plural, no solo oro por mí, oro por todo el mundo. Así que cuando oramos en plural, estamos siendo nosotros, ¿verdad? Voz para los que no tienen voz. Tercero, toda una comunidad es transformada y es unida en solidaridad, porque estamos orando los unos por los otros. Cuarto, aquellos crucificados con Jesús conocen la profundidad del mal. Por eso es imposible vivir lejos de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos salva, ¿verdad? Y ahí entonces vemos esa conexión entre Barth y Wesley, que es evidente en su comprensión de la gracia y de la salvación. Wesley afirmó, y abro la cita, que la salvación no es apenas una liberación del infierno,
o solo ir al cielo, sino una libertad del pecado, restauración del alma a su salud primitiva, una recuperación de su pureza divina, la renovación de nuestras almas en la imagen de Dios, en justicia y santidad verdadera, en equidad, misericordia y verdad. Y cierro la cita. Si creemos entonces en esa definición de salvación de Wesley, tenemos entonces que creer que la salvación no es individual. Una cosa que hemos oído mucho en los últimos, tal vez, 50 años, ¿no? Por lo tanto, la santidad no es individual. Porque Wesley también dijo en sus obras, tomo 7, que santidad y salvación son sinónimos, ¿verdad? Todo esto implica que la santidad y la salvación son realidades colectivas, no son solo individuales. La santidad cristiana es inherentemente comunitaria. Los creyentes crecen en santidad a través de sus relaciones, sus actos de amor y su participación activa en la comunidad de fe. Tom Noble nos dice que la santificación es un proceso de perfeccionamiento en el amor. Haga, ¿verdad? Quotations ahí, en el amor. Perdón. Y que este proceso no es solo un esfuerzo individual, sino que involucra a toda la comunidad de creyentes que crece junto a la semejanza del Dios Trino. Por lo tanto, la santidad no es solo una búsqueda individual, sino que debe vivirse en comunidad con los demás, a través de actos de misericordia, solidaridad y responsabilidad colectiva. Desgraciadamente, vivimos en una era dominada por una visión individualista del progreso y la salvación del ser humano que se ha engendrado desde esos modelos de progreso económico capitalistas. Y eso ha percolado en toda la realidad de nuestra cultura, ¿no? Incluyendo la iglesia. Como bien lo menciona David Busick en su libro La ciudad, en un momento histórico particular, y abro la cita, el individualismo emergió como un etos impulsor del pensamiento estadounidense, y cierro la cita. Este pensamiento, desgraciadamente, nos ha alejado del verdadero significado de la santidad social como obra de salvación colectiva. Como continúa diciendo Busick en su libro, y abro una cita nuevamente, se ha creado una dicotomía dentro de la mente evangélica norteamericana en la que tenemos dos tipos de cristiandad. La que busca salvar almas para el cielo y los que buscan cambiar las estructuras sociales. Y cierro la cita. Y aquí vamos entrando, ¿verdad?, a las distinciones y las convergencias entre santidad social y justicia social. Como producto de esta dicotomía, hemos limitado la santidad social a una capacidad mayormente formativa. ¿Qué quiero decir con eso? Para formar al individuo y a las comunidades para reflejar el amor de Dios y para poder alcanzar la vida eterna. Mientras que entonces hemos ido dejando un poco al lado la capacidad transformadora de la sociedad. Y en esa dimensión colectiva, ¿verdad? Le hemos dejado esa capacidad transformadora mayormente a los movimientos de justicia social, como por ejemplo los movimientos de Martin Luther King, por dar uno. Convirtiéndose ellos, y movimientos que no tienen nada que ver con el cristianismo, convirtiéndose ellos entonces en la fuerza que promueve las reformas sistémicas sociales. Sin embargo, aunque los movimientos de justicia social pueden existir sin santidad social, porque no necesitan nacer exclusivamente de la fe cristiana, la santidad social inherentemente tiene en su ADN la búsqueda de la transformación colectiva. Porque eso es lo que nosotros buscamos cuando hablamos de que venga tu reino, ¿no? Es la transformación colectiva de toda la creación. Por eso no existe ninguna santidad que no sea social, dice Wesley. Y al respecto, nos dice el teólogo wesleyano Hugo Magallanes, y abro la cita, para Wesley, los aspectos sociales de la perfección cristiana son inseparables e igualmente importantes que los personales. También hay que notar y enfatizar las implicaciones sociales de la perfección cristiana como parte esencial e integral de la vida del creyente. Cierro la cita.
La santidad social y la justicia social no deben ser caminos opuestos o metas distintas, sino complementarios. Le voy a dar 5 puntos sencillos. Primero, la santidad social. Sin santidad social, la justicia social se vuelve puramente política, sin base espiritual. Segundo, sin justicia social, la santidad social corre entonces el riesgo de volverse pasiva y desconectada del sufrimiento del otro y la otra. Tercero, la teología wesleyana enseña que la santidad personal debe extenderse a la transformación de la sociedad, llamando a los creyentes a practicar tanto la misericordia como la justicia. Cuarto, la santidad social trata sobre convertirse en semejantes a Cristo a través del amor y en el servicio al prójimo en comunidad. Quinto, la justicia social trata sobre hacer que la sociedad parezca más el reino de Dios, aunque ellos no lo sepan, ¿verdad? Abordando la injusticia y anticipando su llegada. Así que vemos aquí que el ethos de los movimientos de justicia social, de la búsqueda de equidad, igualdad y cambio de las estructuras sociales para una vida plena para todo ser humano, no es necesariamente contradictorio al entendimiento de santidad social albergado por Wesley. Aunque la santidad social se centra en la transformación personal en un contexto comunitario, ambos buscan la transformación colectiva, que es en realidad la finalidad salvífica en el plan redentor de Dios para la creación. Y así lo menciona el apóstol Pablo en ese texto de Romanos 8, y solamente le voy a citar un verso, el 21, donde dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso les propongo que un entendimiento apropiado de la santidad social, utilizando como marco teológico la estructura del Padre Nuestro que le mostré de la dimensión colectiva, la escatología y la redención, nos podría ayudar a unificar los conceptos de santidad social y justicia social para restaurar la dimensión salvadora integral de la fe cristiana. Al reconocer la pluralidad del Padre Nuestro, quienes oramos, llevamos la naturaleza inclusiva del reino de Dios a nuestras comunidades y a las prácticas de nuestra comunidad. A través del Padre Nuestro, las luchas del pueblo se convierten en las luchas de Dios. En Jesús, ese Dios desconocido asume un rostro humano y participa con su pueblo como familia. La solidaridad colectiva que es intrínseca de los miembros de la familia, ¿verdad? De ese amor que tenemos hacia nuestra familia biológica, se, se extiende ahora a los demás. A través de esos actos de solidaridad, el reino de Dios, nuestro Padre, se hace presente en medio de nosotros para el bien común. Karl Barth nos dice que la segunda petición del Padre Nuestro, el venga a nosotros tu reino, reconoce algo que ya existe. Esto es bien importante. Usted no pide algo que usted no sabe que existe. Los cristianos oramos pidiendo el reino de Dios porque sabemos que es real y que ha sido anticipado en Jesús pospascual y que está presente donde se proclama el Evangelio. Recordemos que Lucas decía, ¿verdad? Cuando le dijeron, le preguntaron sobre el reino de Dios, él le dijo, está aquí, no está allá ni más allá, está aquí, porque está donde él está, ¿verdad? Este reino es el reino del Padre, de nuestro Padre. Es el rey de este reino, no es un dictador, tampoco es un gobernante injusto, es nuestro Abba. Pedir el reino del Padre se basa en una realidad que se hace más cercana en la medida que quienes oramos nos unimos en una expectativa común como parte de la misma familia. Este reino es nuestra herencia familiar porque es de nuestro papá. Hay un sentido de propiedad de este reino dado a quienes, a los pobres, a la gente de color, marginados racialmente, a los enfermos, a las mujeres, a los niños, a todos los que somos o hemos sido marginados en alguna medida. Venga a tu reino, entonces es el grito de quienes esperan en dolor y en sufrimiento. Y ahí el teólogo español José Antonio Pagola tiene una frase que me fascina. Dice, por eso, cuando decimos venga a tu reino,
No estamos pidiendo ir al cielo. Estamos gritando para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros, para que venga la justicia, para que se imponga su dominio en el mundo. Cierro la cita. Y yo le añado, estamos gritando para que podamos vivir en santidad. La forma plural de la oración permite que a quienes oramos reconocer la condición de pecado como común a todos y a todas. Y ahí me voy a Romanos otra vez, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y han estado destituidos de la gloria de Dios. Alejarnos de la pluralidad y la inclusividad del Evangelio es una forma de maldad que lleva a las personas hacia dinámicas de poder, de egoísmo y de pecado sistémico. Resistir la tentación a través de la oración desafía esas fuerzas del mal mediante el empoderamiento que surge de una conciencia colectiva de quienes somos hermanos y hermanas en la familia de Jesús. Pedir ser liberados del mal, entonces, es confiar en la voluntad de Dios, confiar en su provisión diaria, es perdonarnos unos a otros y es evitar el individualismo. Cuando el mal no prevalece, el reino ha llegado, su voluntad se ha hecho, su nombre ha sido honrado. El triunfo de su reino sobre el mal es justicia, es libertad, es santidad, es salvación para todos y todas. Así, la oración del Padre Nuestro como praxis de santidad social puede ser un modelo esencial para la formación y transformación del individuo en comunidad y para ese proceso liberador de las estructuras del pecado sistémico. Aunque el compromiso con la santidad social requiere una participación activa en la búsqueda de la justicia, la santidad social no se trata simplemente de hacer buenas obras, sino de ser transformados por la gracia de Dios para vivir en amor, en justicia, en el mundo y con el mundo. Por eso nuestra tradición nazarena afirma que la santidad es inherentemente social, lo que significa que la transformación personal debe conducir a un impacto social. La transformación espiritual debe conducir necesariamente al compromiso social y al servicio a los demás. La salvación, santificación, porque ya vimos que Wesley dice que son sinónimos, debe producir una vida ética afirmando que la santidad personal debe demostrarse a través de acciones que promuevan el bienestar de los demás, particularmente de aquellos crucificados por nuestra sociedad. Termino diciendo que en estos momentos tan difíciles en el mundo, donde hay tantas guerras, momentos difíciles en nuestra nación también, vivir la santidad social requiere una negación del individualismo, requiere una reafirmación de nuestra hermandad en Cristo con toda la humanidad. Aquí no estamos en los problemas de Israel son de Israel, los problemas de Palestina son de Palestina, los problemas de Ucrania son de Ucrania, los problemas de Estados Unidos son los problemas del vecindario más abajo, del país o del pueblo más abajo son de ellos. Yo me concentro en mis problemas, no. ¿Verdad? Una reafirmación de nuestra hermandad en Cristo con toda la humanidad. Requerimos esa negación del individualismo, de reafirmar nuestra hermandad humana. Un compromiso, requerimos hacer un compromiso con la lucha contra la pobreza, hacia la reconciliación racial, hacia la construcción de paz y de una vida ética, instándonos unos a otros, llamándonos unos a otros a oponernos a los sistemas de opresión y a defender la dignidad humana. Finalizo, la santidad social no es una opción, sino que es la esencia del cristianismo viviente. Es un llamado a reflejar el amor de Dios a través de la transformación de toda la sociedad. Muchas gracias y nos abrimos a un poco de discusión. Dios les bendiga. Sibelis, muchas gracias. Excelente. No es una opción. La santidad social no es una opción. El taller se ha presentado, el contenido del taller es excelente y estoy seguro que cada uno de ustedes por lo menos tiene una pregunta. Vamos a dar un tiempo aquí para preguntas y respuestas y siéntase en libertad de expresar cualquiera que sea su pregunta, por favor. Adelante. Hermano Tomás, yo les había dicho, no sé si usted me escuchó, que si quieren hacer algún tipo de conexión
con la ponencia del hermano Palacios. Hay muchas interrelaciones, así que en confianza no hay problema. Correcto, correcto. Y el hermano Pepe con confianza puede, como decimos en inglés, jump, puede saltar y contestar cualquiera de estas preguntas de la audiencia. Adelante, preguntas. Simplemente abra su micrófono para expresar su pregunta. Ponga su pregunta en el chat y podemos leerla allí. La doctora Loida también, ella puede contestar preguntas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a doctora Ibeliz, reverendo Belmonte, Palacios Belmonte. Que Dios los bendiga. Gracias por iluminarnos, guiarnos, inspirarnos con sus ponencias. Tal vez mi pregunta con la doctora Ibeliz es en medio de la interacción entre todos los conceptos y las disciplinas espirituales, cómo internalizarlo y no dejarlo solo en un concepto, que es el trabajo, digamos que en la iglesia local, ¿verdad? Que tendríamos que llevar a esa conciencia de la comunidad, de esa conciencia de lo que debemos reflejar hacia afuera, no solo porque nos lo exige la sociedad, sino porque es nuestra esencia, como decíamos, es nuestra obligación como cristianos y cómo lo podemos conectar con las disciplinas espirituales. La realidad es que nosotros tenemos, o sea, en el ADN de los nazarenos estaban, por ejemplo, la missio Dei, la misión de Dios. Y la misión de Dios se desarrolla de diversas maneras. O sea, una de las maneras más hermosas que nosotros tenemos de hacerlo es a través de nuestros ministerios de compasión. Lo que pasa es que ahí tengo que volver a una parte donde yo mencioné, esto no es un asunto de obras, ¿verdad? Para salvación, eso estamos claros, ¿no? Las obras lo que hacen es reflejar esa santidad que vive el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. Y en términos de las disciplinas espirituales, esto es importante porque a veces pensamos en las disciplinas espirituales, la oración, la lectura bíblica, etcétera, si a eso te refieres como algo para yo ser mejor cristiano, para yo estar más cerca de Dios, para yo escuchar la voz de Dios. Pero ya vemos que obviamente la santificación y la salvación ciertamente no puede darse desvinculada del bien común. Por lo tanto, nuestras disciplinas espirituales lo que nos hacen es ponernos al centro de la mente de Dios. ¿Verdad? Ir desplazando nuestra mente, que me encanta porque Wesley hablaba mucho de la transformación de la mente, ¿verdad? Y entonces para adquirir la mente de Cristo. Así que las disciplinas espirituales lo que tienen, lo que logran en nosotros es ir llevándonos al centro de la mente de Dios y desplazando nuestra propia mente, ¿verdad? Que tiene siempre, como yo les expliqué, eso de la sombra del pecado, ¿verdad? Que había en nosotros y también al frente tiene siempre la amenaza de lo que podemos llegar a ser, ¿verdad? Entonces las disciplinas espirituales nos mantienen en ese centro entre la sombra y lo posible para que nosotros podamos entonces tener la mente de Cristo y teniendo la mente de Cristo y estando en ese centro de la voluntad de Dios, evidentemente la conciencia social tiene que ser inherente, los actos hacia afuera, porque Dios es un acto constante hacia afuera. El amor de Dios es un acto hacia afuera todo el tiempo, ¿verdad? Así que yo pienso que es que una persona santificada no puede hacer otra cosa que amar hacia afuera, que obrar hacia afuera, porque si mi mente y todo se ha ido sustituyendo por el amor de Dios, pues evidentemente tengo que funcionar en amor de Dios. Espero haberte contestado y veo la mano de Mauricio por ahí. Mauricio, Mauricio, adelante. Escuchamos tu pregunta, Mauricio. Me congelé. Ahorita estoy con el tema de la teología práctica, entonces es inevitable para mí hacer algunas preguntas y
gracias también por ese tiempo. Creo que fue muy bueno. Ah, para usted, ¿cuál sería la conexión entre justicia social y una teología práctica en esta propuesta de la teología liberal, de la liberación, ¿no? O sea, porque la teología de la liberación también habla de justicia social, que sería como, eh, cómo podemos conectar, o si realmente Wesley está hablando de otro tipo de justicia social eh, que está proponiendo a esta teología de la liberación. No sé si logré Sí, no, te ilustrar lo que estoy entiendo diciendo. mejor de lo que tú crees. Eh, Mira, yo quisiera volver a algo que le mencioné a Palacios sobre una definición de Boff de la teología de la liberación. Estoy tratando de buscarlo aquí. Porque eso nos puede ayudar y voy a hacer la conexión con Wesley ya rapidito. Eh, Boff por aquí. Boff dice, la Trinidad es un paradigma supremo de una sociedad en la que la unidad y la diversidad coexisten sin abolirse mutuamente, más bien afirman y apoyan, ¿verdad? Y entonces habla, ¿no?, de la perspectiva que nos alienta a reflejar una unidad armoniosa, bla, 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 ¿verdad? Entonces Boff hace otros acercamientos hacia la justicia social, ese no era la cita que estaba buscando, hace otros acercamientos que la santidad o la justicia social dentro de la vida de la iglesia tiene que siempre estar movida hacia afuera, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso con los pobres porque era la vida de Jesús. Ese fue el compromiso primordial de Jesús. Entonces, ¿cómo lo aplicamos desde el wesleyanismo? Es bien fácil. Miren lo que Wesley hacía. O sea, Wesley fue bien, o sea, nuestra teología wesleyana fue bien, enfatizó fuertemente sobre la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Realizó proyectos de labor social extensos en términos de la salud física, ¿verdad? De las personas que no tenían medios. Así que esos punteros en los cuales él fue vehemente son un ejemplo para nosotros de que esto no es un asunto de espiritualizar únicamente nuestro concepto de justicia social y de santidad social hermanada a la justicia social. Es que el wesleyanismo tiene como parte de su ADN y su corazón obras que van hacia la sociedad independientemente de si van encaminadas con una intención particular de evangelización proselitista. Me explico. Nosotros actuamos en imitación a Cristo. Nosotros no actuamos para llenar sillas en la iglesia. Pero como dice Juan, muy bien Palacios lo trabajó, ese es el testimonio, ¿verdad? El amor del cristiano que hace que la gente crea. Por eso es bien importante que no podemos decir, ¿verdad?, que nuestro entendimiento de santidad y justicia social es lo mismo que evangelismo en el wesleyanismo. Porque uno sí y dirige a lo otro, pero nosotros no hacemos nuestras obras para que se llenen las sillas. No es proselitista. Nosotros buscamos que la gente conozca a Cristo a través de nuestras obras de santidad social. Y eso puede tener un efecto muy diferente en la construcción del reino de Dios que el que nosotros esperamos desde la perspectiva de ampliar nuestras membresías. Yo sé que lo que estoy diciendo es un poquito peligroso, porque hay que, ¿verdad?, hilar fino en eso, porque siempre nosotros vamos a querer como una finalidad pastoral que la gente venga a la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque en la vida de la iglesia se construye reino, pero no podemos limitar nuestra acción a ese, ¿verdad?, a ese elemento de nuestra vida como iglesia y de el establecimiento de la misión de Dios, de la misión de Él. Mauricio, espero haberte contestado. Si no, seguimos la conversación. Hermano Benjamín, tenemos aquí algunos superintendentes de distrito. Hermano Benjamín, por favor, su pregunta. Buenos días, doctor Ibelice.
excelente ponencia. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Eh, me, me entusiasmó mucho escuchar las dimensiones del trabajo que usted está haciendo, el trabajo colectivo, escatológico, la, estas posiciones de la oración del Padre Nuestro. Muchas gracias. Me parece que es algo muy lindo escuchar y me gustaría ver ya cuando termine su trabajo, seguir leyendo sobre esto. Pero una cosa que estamos enfrentando ahorita, por ejemplo, eh, el doctor Canales decía que la iglesia no es una iglesia que debe de estar reaccionando, sino siempre accionando, ¿verdad? Ahorita en el sentido del problema fresco de inmigración que estamos teniendo en Estados Unidos, ¿cómo pudiera, entendemos qué es lo que debemos de hacer como iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiésemos, eh, cómo pudiera la iglesia dar no una reacción, pero una acción en cuanto a la protección y a lo que sería la dignidad de la raza humana, porque hay muchas personas que están siendo afectadas, niños, personas inmigrantes, hogares eh, separados. ¿Cómo se mira en lo práctico la iglesia, la involucración de la iglesia en este momento, hablando de un tema fresco? Pues mire, yo le agradezco sus lindas palabras, pero no le agradezco la pregunta, porque es una pregunta muy difícil, pero yo nunca me he caracterizado por no enfrentar lo difícil. Nosotros tenemos un llamado hacia la justicia, desde una perspectiva muy diferente a la del mundo. Yo no tengo mucho tiempo, pero yo necesito enseñarles esto. La justicia del reino de Dios no es igual a la justicia del mundo. La justicia en el reino de Dios justifica a culpables, ¿cierto o no es cierto? Somos culpables. Todos somos culpables porque hemos caído y sido destituidos de la gracia de Dios. Pero la fe, ¿verdad? La fe es nuestra justificación, la fe en Cristo. Y la fe de Cristo, eso es otro tema. ¿Ok? Por lo tanto, la justicia de Dios es una que justifica culpables. Por lo tanto, eso es lo que significa que a nosotros no nos incumbe de alguna manera el criterio de si una persona es ilegal o deja de serlo. Estamos hablando más allá de eso, de la justicia del reino, en obrar hacia estas personas y proveerles un espacio de amor, de restauración de su dignidad humana y de protección en la medida que se nos sea posible. Esto no es fácil, no lo ha sido nunca, ha pasado en contextos muy complicados en la historia de la humanidad. No estoy esto que voy a decir, por favor, no me malinterprete. No estoy comparando una cosa con la otra, pero tengo que traer el ejemplo del genocidio nazi, porque en ese momento la iglesia luterana en particular en Alemania enfrentó un problema de que Lutero había sido muy literal en su interpretación del texto bíblico en cuanto a obedecer las leyes de los gobiernos. Y entonces esa iglesia estuvo años, ¿verdad? En esa disyuntiva de cuál era la ética mayor en el problema. ¿Sí? Obedecer la ley de los seres humanos, de los hombres, o obedecer una ética del reino de Dios. Y eso fue un conflicto que la iglesia tuvo al punto que después desarrolló la famosa iglesia confesante, que algunos de sus integrantes eran Bonhoeffer, a quien también nuestro compañero Palacio menciona en su trabajo, y el mismo Karl Barth, por ejemplo, y que costó la muerte, ¿verdad?, de algunos religiosos. Lo que yo les quiero decir es que no es la primera vez que nos enfrentamos a esta disyuntiva de ¿qué obedezco? Y yo no les voy a decir que desobedezcamos a las autoridades, pero les tengo que decir que tenemos que desarrollar y crear estructuras que dignifiquen al ser humano, que es justificado por la fe de Cristo, aún en sus errores. Y eso es un reto bien grande para la iglesia. Hermano, yo no sé si les respondí, pero yo también soy pastora local, tengo congregaciones y en nuestro país, ¿verdad? En Puerto Rico, el tiempo que estoy aquí,
Tenemos los retos, ¿verdad? De, en su mayoría nuestros hermanos de la República Dominicana, a quienes también, ¿verdad? Se están enfrentando a ese problema, y cuando voy a la Florida, pues también vivo la misma experiencia. Así que le comprendo y tengo también las mismas preocupaciones y los retos y los desafíos. Muchas gracias. Una pregunta difícil, pero admiro el hecho de que no huyó de la pregunta. Gracias por la Gracias. ¿Puedo Quiero, mencionar Tomás, algo? si me permite, hay unos comentarios aquí en el chat que me gustaría puntualizar, que son buenísimos. El comentario de la doctora Loida, el comentario del el doctor Andrés con respecto, creo que al libro de Busick. Así que nada, quiero decir que los que he visto han sido comentarios que vale la pena que lean. Adelante. Oh, gracias, gracias. Pepe. Sí, solamente quería pues afirmar, ¿verdad? La respuesta de la doctora Evelis, yo creo muy acertada en el aspecto, ¿verdad? Tal vez práctico. Pienso que es el tiempo en que nosotros podemos abrir más nuestras capacidades a través de las capacidades de otros. Lo que quiero decir, hay agencias que pueden ayudarnos, agencias no gubernamentales y aún, ¿verdad? Agencias del gobierno que pueden guiarnos. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo es importante tratar de ensanchar un poquito eh, ese tipo de ayudas como para nosotros tener más elementos. Hablando de que a todos nos afecta, ¿verdad? En el caso de Texas, en el norte de Texas específicamente, que aunque hay mucho hispano, ¿verdad? Pero hay algunas cosas muy interesantes, y es el acercamiento a ellos, a nuestros hermanos inmigrantes que no tienen documentos, con el amor de crear confianza, la confianza del amor de Dios para ellos, porque viven muchos en temor. Entonces eh, hay que ver precisamente qué tipo de realidad viven, y muchos de ellos viven en el temor, viven completamente, como se mencionó en un momento, se bajó la asistencia de nuestros hermanos a la iglesia por temor. Entonces, yo creo que la iglesia como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo, puede extender sus brazos para ayudarles a desarrollar un- una confianza más allá de las situaciones que muchas veces están fuera totalmente de nuestro control, ¿verdad? Pero yo creo que buscar agencias de apoyo. Aún tenemos pastores, y yo lo digo porque pues trabajo con pastores que tienen esa condición, y que hay que ver no solamente el aspecto emocional, espiritual, sino también cómo le ofrece uno un apoyo para ver si hay una respuesta legal o no. Y cuando no la hay, decirle, hermano, de todas formas te amamos, estamos confiando en Dios, eres parte de nuestra familia. Entonces yo creo que lo que decía la doctora Evelis es muy importante en cuanto a la ampliación de nuestro corazón, de nuestro espíritu, hacia aquellos que, en el caso nuestro, son aquellos que están sintiendo cierta opresión. Y esa opresión, ¿verdad? Es algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, parte de la justicia social en santidad, puede dar una respuesta. Gracias. Gracias, hermano Pepe. Vamos a cerrar aquí porque nos van a cortar el acceso al cuarto de este taller.
Pero gracias por estar aquí. Nos reunimos en la plenaria. No va a ser en español, va a ser en inglés, pero ahí vamos a aprender inglés los que no sabemos inglés. Gracias, hermana Ibeliz. Gracias, hermano Pepe, Loida y los participantes. Y oremos por esta situación. Justicia social es muy importante y he estado pensando en la hermana Ibeliz, en el hermano Andrés, ahí en Puerto Rico, donde la comunidad dominicana ha crecido en los últimos años y para ellos es una carga moral en el corazón, en su mente y en su corazón, el poder apoyar a esta comunidad dominicana ahí en Puerto Rico. Gracias, nos vemos en unos minutos en la plenaria. Bendiciones.